José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Chelo. Bueno, yo sé que la semana pasada nos sorprendió muchísimo con esas plantas venenosas que nos podemos encontrar en nuestro jardín y que yo al menos desconocía que muchísimas de ellas podían ser peligrosas. Es decir, venenosas o tóxicas. Hay que ver la de sorpresas que nos puede dar un terrenito con ciertos vegetales o con ciertas plantas. Sí, es cierto. Yo creo que el desarrollo de la humanidad desde un principio se ha buscado qué influencia podía haber entre las plantas, que de alguna manera era lo que ingeríamos, plantas o frutos, con la salud, ya que la experiencia demostraba que el comer de ciertas plantas o ciertos frutos producía trastornos, en algunos casos, graves. Bueno, pues nosotros vamos a retomar esta semana lo que dejamos pendiente la semana pasada. Y es que José Manuel nos traía una lista muy amplia, muy nutrida, de plantas que podían provocar algún problema si no las utilizábamos en condiciones, plantas que podían ser venenosas o tóxicas. Por lo tanto, nos habíamos detenido, yo no sé cuántas habíamos visto la semana pasada, pero más de 20 seguro, y otras tantas quedaban pendientes. Así que yo no sé, José Manuel, a partir de qué punto recuperamos ese repaso a las plantas a las que debemos de prestar cierta atención en nuestro jardín. Bueno, pues podemos continuar con el listado de las plantas. Hay más. Haremos en otro momento posiblemente mención a las plantas de interior. Lo que ocurre es que como las plantas de interior se cuidan más y no se está tan en contacto con ellas, pues yo pienso que son menos peligrosas. Únicamente hay que tener en cuenta que algunas veces, por cortar una hoja o un tallo al podar, a veces tienen sustancias como el látex de la poinsettia, de la flor de Pascua, que podría irritarnos la piel o causarnos algún daño ligero. Bueno, retomamos entonces en el punto donde lo habíamos dejado, que era una de las plantas que me había sorprendido a mí muchísimo, que tenía veneno, que podía ser venenosa, que es la hortensia. Sí, efectivamente lo dejamos en la hortensia y ocurre que evidentemente la hortensia no es una planta mortal, pero sí tiene sustancias tóxicas que si las separáramos y se pudieran consumir en estado puro y en una determinada cantidad, sí podría provocar trastornos graves. José Manuel, discúlpeme, ¿podríamos decir que estas plantas son como los lobos con piel de cordero, porque tienen un aspecto fabuloso, pero ojo, porque si profundizamos y escarbamos podemos encontrarnos con la parte más negativa de la planta? De hecho, por eso son peligrosas. Claro. Porque pero aparentemente ocultan no bien lo parecen. ahí está. Claro, ocultan bien su peligrosidad. Después también es cierto que no es, en el caso de la hortensia, que es la Hydrangea macrófila, sí que es tóxica toda la planta. Pero bueno, normalmente no nos comemos las flores de las hortensias ni las hojas. Recreamos la vista viendo estas maravillas de flores. Sí, efectivamente. La hortensia es una planta y una flor muy interesante en el jardín. Bueno, pues tenemos más plantas, estamos en el jardín. Eso es un Juniperus sabina, o junípero, o un enebro. Esto normalmente es en las semillas, en los frutos que vemos ahí en el recuadro y en los brotes tiernos. Aquí en España y en concreto en León tenemos algunas sabina que crece espontánea en nuestros montes. Eso es un laburno o Laburnum anagyroides. Hay dos variedades, una es más de jardín, y el otro que es el alpino. Son peligrosos las semillas y las hojas. Las semillas. Tiene una floración muy bonita en amarillo. Eso es un cactus que no es demasiado normal, pero bueno, es el peyote mexicano o la Lophophora williamsi. Toda la planta es venenosa. Los indios untaban con el jugo de esta planta las flechas que luego lanzaban a animales en la caza o a los enemigos. Bien, esto es el Lupinus fallifilus. Es complicado de pronunciar. Sí. Normalmente los principios activos están en las semillas y en toda la planta. Son los altramuces
famosos. ¿Dónde nos podemos encontrar estas plantas? ¿Básicamente en los jardines? ¿O Sí, en esa los es una jardines? planta que hoy hay multitud de híbridos y que están en los jardines. Esta, que es la Lonicera nigra, es una madreselva, y la madreselva se está utilizando en setos o en algunas vallas. Se utiliza por el agradable aroma que tiene. Normalmente son unos frutos que son negros y que son los más peligrosos. Eso es un árbol, una Melia acedera o cinamomo, es como se le conoce normalmente. Esos frutos que vemos en el árbol, esa foto está tomada en Granada, que la he tomado yo, y esos frutos son los que son peligrosos. ¿Y esto qué es? Es el muérdago, que es muy famoso en Navidad, el Viscum album. Normalmente los pájaros comen de los frutos sin ocurrirles nada, pero puede ser peligrosa toda la planta si se consume por humanos. Qué sorprendente, el muérdago, también venenoso. Eso es un nogal. Un nogal es un árbol muy emblemático, y sobre todo en estas tierras nuestras, en el Bierzo también. Sí. El Junglans regia, las hojas y los frutos, pero los frutos normalmente esa corteza que vemos, esas cápsulas que tienen rodeando los frutos, son los que serían peligrosos. O sea, es lo que recubre la nuez. La nuez es lo que sería y las hojas, venenoso. efectivamente, es donde están los principios activos. Las hojas del nogal también. Las toxinas, sí, Ajá. sí. Bueno, curioso, curioso. ¿Y Sí, esta sí. flor tan bonita? Eso es una peonía. En este caso es una peonía arbórea. Normalmente es quizá más frecuente en los jardines la peonía officinalis, y son los rizomas, las semillas y la flor. Tan bonita como la vemos, pero es peligrosa. El physalis. Esto es una planta también decorativa, y normalmente se utiliza más en maceta que dentro del jardín. Es el Physalis alquequengui, el rizoma, un rizoma que tiene de donde brota después el tallo, y las hojas son las peligrosas. Ese es un prunus laurocerasus, y normalmente esta es una variedad, el otolinquen, pero cualquiera de ellos, incluso el salsero, el regia, puede ser algo peligroso en los frutos. Y este es otro prunus, el cerezo de racimo o Prunus padus. Este es silvestre en nuestras montañas, tiene un aroma muy agradable, la floración es impresionante como se ve en la foto, pero las hojas, las semillas y la corteza tienen toxinas y son peligrosos. Este es el ricinus, el ricinum, que también es peligrosa, normalmente, sobre todo las semillas, pero toda la planta en principio puede ser peligroso. El rododendro. Uy, el rododendro. El rododendro, que es una flor fantástica, de las más bonitas, el rododendro y la azalea, pues tanto en las hojas como en la flor tiene toxinas. ¿Y la azalea también? La azalea también, sí. Es del mismo grupo y se mantienen esas propiedades, aunque en algunos, en el rododendro suele ser más abundante que en la azalea. La ruta, o ruda, Ruta gravoelens, de ahí se obtiene un aceite esencial que tiene principios muy tóxicos. Y este es el saúco o Sambucus nigra, también muy conocido en nuestra zona, y que es muy corriente verlo en los prados y montes, pueblos, y también es peligroso en las semillas y los frutos no maduros. Rematamos con esta. Este es un sedum, es una planta chiquitina, a pesar de que aquí se ve como muy grande, y que normalmente es el sedum acre y tiene toxinas en toda la planta. Da una coloración en jardines, se utiliza en rocalla y es muy bonita en conjunto. Bueno, pues hay que ver, y todavía seguro que queda un listado enorme de más plantas a las que tenemos que tener cierto cuidado, con las que tenemos que tener cierto cuidado. Sí, pero ya vemos que vamos volando y se nos acaba el tiempo. José Manuel. No pasa nada, que programas hay para poderlas sacar, y es cierto que quedan
todavía plantas que si no son muy peligrosas, pero bueno, pueden ser tóxicas, como decía antes, en las de interior, plantas de interior, o alguna planta más de exterior que son ya menos peligrosas que todas estas que hemos dado. José Manuel, muchas gracias y hasta el próximo jueves, ¿de acuerdo? A ti, hasta a ti. luego. Adiós, adiós. Piensa en su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.